El santo corrupto. La iglesia de San Miguel, en la pequeña ciudad de Villarreal, había estado cerrada por restauraciones durante meses. El edificio, con más de 300 años de antigüedad, necesitaba urgentemente reparaciones, desde las vidrieras descoloridas hasta los muros agrietados. Los fieles de la comunidad esperaban con ansias el día en que el templo reabriera sus puertas, rejuvenecido y listo para recibir a sus devotos. Durante las últimas semanas de la restauración, un equipo de trabajadores se aventuró en el sótano, un espacio oscuro y húmedo que no había sido tocado en décadas. Los encargados de la iglesia apenas recordaban que el lugar existía. Bajo capas de polvo y telarañas, descubrieron algo inusual, una estatua de un santo desconocido, oculta detrás de un muro parcialmente derrumbado. La figura, esculpida en piedra oscura, mostraba a un hombre con una expresión severa, casi intimidante. No había ningún indicio de a quién representaba, ni ninguna inscripción que explicara su presencia allí. El sacerdote a cargo de la iglesia, el padre Mateo, fue informado de inmediato del descubrimiento. Intrigado, decidió colocar la estatua en el altar, viendo en ella una oportunidad para darle un nuevo aire de misterio y devoción a la iglesia. Ordenó que la limpiaran y la prepararan para exhibirla durante la primera misa tras la reapertura. El día de la inauguración, los feligreses llenaron la iglesia, emocionados por ver el trabajo terminado. Al entrar, sus ojos fueron atraídos inmediatamente hacia la figura desconocida en el altar. La estatua, ahora libre de polvo y suciedad, parecía incluso más imponente bajo la tenue luz de las velas. Su mirada severa dominaba el espacio, como si evaluara a cada persona que se atrevía a acercarse. Desde ese día, algo en San Miguel comenzó a cambiar. Las velas que ardían durante las misas se apagaban de repente, sin que hubiera corrientes de aire que lo justificaran. Las luces del techo parpadeaban sin razón aparente, aunque los electricistas aseguraban que no había problemas en el sistema. Lo más inquietante era que los crucifijos de la iglesia empezaron a voltearse sin que nadie los tocara, quedando de cabeza, como si una fuerza invisible los empujara a tomar esa posición. Al principio, los devotos lo consideraron señales divinas, interpretando los fenómenos como advertencias o mensajes que debían descifrar. Sin embargo, la frecuencia y la intensidad de estos eventos comenzaron a sembrar la preocupación entre los fieles. El padre Mateo, un hombre racional y dedicado, intentó mantener la calma y seguir con su labor, pero en su interior, sentía que algo oscuro se había infiltrado en su iglesia. Las cosas empeoraron cuando los habitantes del pueblo empezaron a notar cambios extraños en algunas personas que frecuentaban la iglesia. Individuos que nunca habían mostrado problemas emocionales o de conducta comenzaban a actuar de manera errática, a veces violenta. Las familias reportaban comportamientos inexplicables, ataques de furia, episodios de amnesia y una resistencia feroz a entrar en contacto con cualquier objeto religioso. Los rumores de posesiones demoníacas comenzaron a circular y el temor se extendió como un incendio entre los devotos. En lugar de buscar refugio en la iglesia, muchos comenzaron a evitarla, aterrorizados de lo que pudieran encontrar al cruzar sus puertas. La comunidad, que había sido tan unida, empezó a fragmentarse, y el padre Mateo se encontraba cada vez más solo, luchando por entender qué estaba sucediendo. Una tarde, mientras el sacerdote revisaba viejos documentos de la parroquia en busca de alguna pista sobre la estatua, el aire a su alrededor pareció enfriarse de repente. Un silencio inquietante llenó la habitación, como si todo el sonido hubiera sido absorbido por una fuerza invisible. Mateo levantó la vista de los papeles, y su corazón se aceleró al ver que la cruz de su escritorio, que había estado firmemente plantada, estaba ahora volteada. Al levantarla, sintió una descarga de energía recorrer su cuerpo, como si hubiera tocado una fuente de poder malévolo. Decidió entonces que era hora de tomar medidas drásticas. Esa misma noche, cerró las puertas de la iglesia y se dispuso a investigar la estatua más a fondo. Si había algo que aprender sobre su origen o propósito, necesitaba descubrirlo antes de que fuera demasiado tarde. Armado con una linterna y una copia antigua de la Biblia, Mateo se dirigió al altar. La iglesia estaba en silencio,
pero no era la calma apacible que solía encontrar en su interior. Había una tensión palpable en el aire, como si algo o alguien estuviera observando, esperando su próximo movimiento. Se acercó lentamente a la estatua, notando detalles que no había percibido antes. La superficie de la piedra parecía extrañamente pulida, como si el tiempo no hubiera pasado para ella. Los ojos de la figura, hundidos en su rostro tallado, reflejaban la luz de la linterna de una manera inquietante. Mateo intentó mover la estatua, pero estaba firmemente anclada al pedestal. Mientras rodeaba la figura, buscando algún signo o inscripción que le diera una pista sobre su identidad, un sentimiento de pavor comenzó a apoderarse de él. No era simplemente una estatua, lo sabía en lo más profundo de su ser. Había algo vivo, algo consciente dentro de esa piedra. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Mateo se quedó inmóvil, rodeado por la oscuridad. Respiró hondo, tratando de calmarse. Sabía que el miedo podía nublar su juicio, pero la sensación de que no estaba solo se hacía cada vez más intensa. Decidió encender una vela del altar para tener algo de luz y seguir con su tarea. A medida que la luz de la vela iluminaba tenuemente el rostro de la estatua, algo extraño comenzó a suceder. El aire en la iglesia parecía vibrar, y un murmullo bajo, casi inaudible, llenó el espacio. Mateo sintió que la temperatura descendía aún más, y el débil resplandor de la vela parecía ser tragado por las sombras que rodeaban la estatua. De repente, notó que el suelo a su alrededor estaba cubierto de un polvo fino, oscuro, que no había visto antes. Era como si la misma estatua estuviera descomponiéndose lentamente, dejando caer pequeñas partículas de su esencia maldita. Retrocedió un paso, con la certeza de que había cometido un error al traer esa figura al altar. ¿Qué era lo que realmente representaba? ¿Por qué había sido escondida en el sótano durante tanto tiempo? Una duda terrible comenzó a crecer en su mente, y si no era un santo, sino algo mucho más antiguo, algo que nunca debería haber sido sacado de su confinamiento. De repente, la luz de la vela se extinguió, sumiendo a Mateo en una oscuridad total. El pánico lo invadió. Estaba a punto de encender otra vela cuando un ruido seco, como un crujido, resonó en el altar. Un intenso olor a azufre llenó el aire, asfixiante y nauseabundo. Sin saber de dónde provenía, Mateo sintió que el mal que emanaba de la estatua estaba cobrando fuerza. Inmediatamente, intentó alejarse, pero su cuerpo parecía paralizado, atrapado por una fuerza que no podía ver ni tocar. Una presión implacable comenzó a apretarle el pecho, dificultándole la respiración. Era como si la iglesia misma se hubiera vuelto contra él, como si las paredes de San Miguel quisieran aplastarlo por atreverse a desafiar a la figura que ahora dominaba el altar. Con un esfuerzo sobrehumano, logró dar un paso hacia atrás y luego otro, hasta que finalmente pudo liberarse de la fuerza que lo mantenía prisionero. Corrió hacia la sacristía, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa, que pudiera usar para detener el mal que había liberado. Pero cuando llegó, se dio cuenta de que estaba indefenso. No tenía las herramientas ni el conocimiento para enfrentar lo que había desatado. Las horas que siguieron fueron una confusa mezcla de miedo, desesperación y agotamiento. Sabía que no podía quedarse allí, pero tampoco podía dejar que los feligreses volvieran a entrar a la iglesia. De alguna manera, debía advertirles del peligro, hacer que comprendieran que la estatua debía ser sellada nuevamente, oculta de la vista y de la devoción. Pero cuando el amanecer finalmente llegó, Mateo ya no era el mismo hombre que había entrado en San Miguel la noche anterior. Estaba roto, física y mentalmente, por la lucha que había librado en vano. Sabía que no podía quedarse, que su fe, que alguna vez había sido inquebrantable, ahora estaba contaminada por el horror que había presenciado. Dejó una nota para los trabajadores de la iglesia, instruyéndolos para que devolvieran la estatua al sótano y sellaran la entrada para siempre. Luego, sin mirar atrás, abandonó Villareal, sabiendo que nunca volvería a poner un pie en San Miguel. El tiempo pasó, y la iglesia fue reabierta, con la estatua nuevamente oculta bajo el polvo y la oscuridad del sótano. Pero el pueblo de Villareal nunca volvió a ser el mismo.
Aunque pocos sabían lo que realmente había sucedido, un temor silencioso se instaló en los corazones de los habitantes, un temor que se transmitió de generación en generación. Hoy en día, la iglesia de San Miguel sigue en pie, y pocos recuerdan la estatua del santo desconocido. Pero aquellos que sí lo hacen, saben que no es un santo, sino una advertencia. Una advertencia de que hay cosas que deben permanecer ocultas, lejos de la devoción ciega y del deseo de encontrar milagros donde solo hay oscuridad. Las sombras de la capilla. El pequeño pueblo de San Agustín, escondido entre colinas y rodeado de densos bosques, había sido un lugar tranquilo durante siglos. Sin embargo, en las últimas semanas, una inquietud silenciosa había comenzado a instalarse entre sus habitantes. En el centro del pueblo, sobre una colina que dominaba el paisaje, se erigía una capilla antigua, una construcción que había resistido el paso del tiempo y las inclemencias del clima. Su estructura de piedra gris, cubierta de musgo, se mezclaba con el entorno, casi como si la naturaleza hubiera comenzado a reclamar lo que una vez fue suyo. La capilla de San Agustín tenía una historia larga y enigmática. Se decía que había sido construida sobre las ruinas de un antiguo templo pagano, donde ritos oscuros habían sido practicados mucho antes de la llegada del cristianismo a la región. Nadie en el pueblo podía recordar cuándo exactamente se había levantado la capilla, pero todos sabían que su pasado era un mosaico de rumores y supersticiones. Durante años, la capilla había sido un lugar de oración y refugio, pero en tiempos recientes algo había cambiado. Al caer la noche, aquellos que se aventuraban cerca de la colina reportaban sensaciones extrañas, la temperatura descendía bruscamente y el silencio que envolvía la capilla se volvía casi opresivo. A pesar de estas inquietudes, la gente del pueblo continuaba acudiendo a la capilla para sus oraciones diarias, aunque con un creciente sentimiento de recelo. Todo comenzó a intensificarse cuando las velas dentro de la capilla empezaron a comportarse de manera inexplicable. Encendidas al atardecer por el sacristán, un hombre llamado Pedro, se encontraban apagadas al amanecer, incluso cuando no había corrientes de aire que pudieran justificarse. No era solo que se apagaran, algunos decían que las mechas parecían carbonizarse en cuestión de segundos, como si una fuerza invisible las extinguiera de golpe. Los feligreses comenzaron a notar otras anomalías. Durante la misa, cuando el sacerdote oficiaba el rito, los ojos de los asistentes se desviaban hacia las paredes de la capilla, donde sombras oscuras se proyectaban sin dueño. Estas sombras se movían con una voluntad propia, ignorando la dirección de la luz y desafiando cualquier lógica. Algunos juraban que veían figuras humanas vagamente delineadas, otras veces parecían formas animales, pero siempre se movían con una inquietante deliberación, como si observaran a los presentes desde un lugar más allá de la comprensión humana. A medida que estas manifestaciones se hacían más frecuentes, el miedo se propagaba entre los habitantes. San Agustín era un lugar donde todos se conocían y las habladurías rápidamente transformaban la preocupación en pánico. Los más ancianos del pueblo empezaron a recordar historias de sus antepasados, relatos sobre la oscuridad que habitaba en la colina antes de la llegada de la fe cristiana. Decían que el terreno estaba maldito y que la capilla nunca debió haber sido construida allí. Pero los años de olvido y negación habían enterrado esas historias hasta que la oscuridad misma decidió reclamar su territorio. Pedro, el sacristán, sentía una responsabilidad personal hacia la capilla. Había heredado su posición de su padre, quien a su vez la había recibido del suyo, y siempre había cumplido con sus deberes sin cuestionar. Pero últimamente notaba que algo en su rutina diaria había cambiado. Al caer la noche, mientras caminaba por la nave central para apagar las luces, una sensación de ser observado lo acosaba constantemente. Podía sentirlo en la nuca, en el peso del aire a su alrededor, en la forma en que las sombras se alargaban y curvaban a lo largo del suelo de piedra. Intentaba ignorarlo, convenciéndose de que eran imaginaciones suyas, pero en su fuero interno sabía que algo estaba mal. Una noche, cuando Pedro realizaba su tarea habitual, decidió quedarse un poco más para investigar el origen de las sombras. Armado solo con una linterna, caminó lentamente por la capilla, deteniéndose en cada rincón, esperando encontrar alguna grieta en las paredes, algún fallo en la estructura que explicara lo que estaba ocurriendo. Pero las sombras no seguían un patrón lógico.
Se arrastraban por las paredes y el suelo con movimientos antinaturales, como si estuvieran siendo manipuladas por una mano invisible. Mientras se acercaba al altar, su linterna comenzó a parpadear, lanzando destellos intermitentes que hacían que las sombras parecieran moverse aún más rápido. Pedro sintió una presión en el pecho, una sensación de inquietud que se transformaba en terror a medida que se adentraba en la penumbra. Fue entonces cuando su linterna se apagó por completo, dejándolo sumido en una oscuridad total. Durante un breve instante, el sacristán pensó en dar media vuelta y abandonar la capilla, pero algo más poderoso, una mezcla de deber y desesperación, lo hizo avanzar. El silencio dentro de la capilla era abrumador. Pedro avanzó con cautela, confiando en la memoria de cada rincón, de cada banco. Fue entonces cuando, de la nada, una luz tenue apareció en el altar. No era la luz de una vela, ni de ninguna lámpara que él hubiera encendido. Era una luz fría, casi artificial, que parecía emanar de las mismas sombras que lo habían estado acechando. Pedro se acercó, y lo que vio lo dejó sin aliento. En el centro del altar, donde normalmente se encontraba el crucifijo, ahora yacía una figura indistinguible, cubierta de polvo y musgo. Parecía una figura humana, pero de algún modo incompleta, como si fuera una sombra solidificada, con bordes difusos que se mezclaban con la oscuridad circundante. Pedro dio un paso atrás, abrumado por una sensación de malestar que nunca había experimentado. Algo en esa figura le resultaba profundamente antinatural. De repente, la figura se movió y la luz que la iluminaba se apagó al instante. Pedro cayó de rodillas, sintiendo cómo la oscuridad lo envolvía. Su cuerpo temblaba y una sensación de vacío lo invadió. Se quedó allí, en el suelo frío de la capilla, sin atreverse a moverse hasta que el amanecer empezó a filtrarse por las vidrieras. Cuando finalmente se levantó, el sacristán se sintió agotado, como si hubiera envejecido años en cuestión de horas. El altar estaba vacío nuevamente, el crucifijo en su lugar habitual, y las sombras se habían desvanecido con la llegada del sol. Pero Pedro sabía que lo que había visto no era una simple alucinación. Decidió no mencionar lo sucedido a los demás. Sabía que el pueblo ya estaba suficientemente asustado y no quería provocar más pánico. Pero las sombras no se detuvieron. Los casos de apariciones se hicieron más frecuentes y la gente comenzó a evitar la capilla por completo, especialmente después del anochecer. Una semana después, Pedro fue encontrado muerto en su casa, su cuerpo rígido, con una expresión de terror grabada en su rostro. Nadie pudo explicar la causa exacta de su muerte. La noticia recorrió el pueblo, y muchos vieron en su fallecimiento una señal clara de que algo oscuro había tomado el control de la capilla. El padre Santiago, el párroco del pueblo, decidió cerrar la capilla de manera indefinida. Alegó razones de seguridad, pero en su corazón sabía que la decisión tenía que ver con el miedo. Las historias sobre las sombras y la muerte de Pedro se convirtieron en el centro de las conversaciones, y la colina donde se encontraba la capilla se transformó en un lugar prohibido, un recordatorio constante de que hay fuerzas que no pueden ser controladas ni comprendidas. Con el tiempo, la vegetación comenzó a reclamar nuevamente la capilla. Las puertas cerradas se cubrieron de enredaderas y las ventanas se oscurecieron con el polvo y la suciedad. Los habitantes de San Agustín continuaron con sus vidas, pero siempre evitando mirar hacia la colina, siempre recordando que en ese lugar, donde una vez había existido un templo pagano, algo oscuro seguía esperando. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.